Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lema, soy estudiante de la UTPL. El día de hoy vamos a ver una clase muy importante sobre el tiro parabólico o también llamado movimiento de proyectiles. Primeramente vamos a ver un video acerca del tiro parabólico. En este video vamos a analizar el movimiento de proyectiles, también llamado tiro parabólico. Y para esto vamos a observar dos tipos de movimientos diferentes. Primeramente, vamos a repasar el movimiento rectilíneo uniforme, que es cuando un objeto se mueve en línea recta a velocidad constante. En este caso, el círculo de color rojo se mueve a lo largo del eje X y su velocidad, es decir, la velocidad en X, es la misma a lo largo de todo el trayecto. Es decir, su velocidad inicial es la velocidad que lleva en todo el recorrido. Y como es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Por lo mismo, podemos conocer la distancia que ha recorrido el objeto multiplicando su velocidad por el tiempo que le ha tomado recorrer la distancia. De igual forma, vamos a repasar el movimiento de caída libre. Esto sucede cuando un objeto se mueve únicamente en el eje de las Y y lo que pasa es que recorre una cierta distancia en Y hasta que llega a una altura máxima y entonces por la aceleración de la gravedad empieza a caer hasta llegar a su posición basal. Este es un caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que el objeto está sujeto a la aceleración de la gravedad. Y para él necesitamos ecuaciones cinemáticas su velocidad y su posición. La velocidad de este objeto, que será sobre el eje de las Y, es igual a la velocidad inicial más la aceleración, que es la aceleración de la gravedad por el tiempo, y su posición la podemos saber con la ecuación cinemática, que es la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Es importante recordar el movimiento rectilíneo uniforme sobre el eje X y el movimiento de caída libre, puesto que el tiro parabólico que vemos ejemplificado con el círculo de color morado es una combinación de ambos movimientos. Como podemos ver, el círculo morado recorre la misma distancia horizontal que el círculo rojo, que se mueve en un movimiento rectilíneo uniforme, y la misma distancia vertical que el círculo azul, que está en caída libre. El movimiento de proyectiles es también llamado tiro parabólico, puesto que la trayectoria que describe un objeto que se mueve de esta forma es una parábola. Y como podemos observar, la componente en X del movimiento corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme y la componente en Y a un movimiento de caída libre. Por lo tanto, para calcular velocidad y posición en Y, utilizaremos las ecuaciones cinemáticas del movimiento, y para calcular velocidad y posición en X utilizaremos simplemente las ecuaciones de velocidad, que es igual a la distancia sobre el tiempo. Como el movimiento de proyectiles o tiro parabólico es un movimiento en dos dimensiones, entonces la velocidad de este objeto tiene componentes X y Y. Y además tenemos la aceleración, que es igual a la aceleración de la gravedad, que siempre tendrá únicamente componente en el eje Y. Si tiene saldo negativo, la aceleración está dirigida hacia abajo. Bueno, como ya acabamos de ver el video acerca del movimiento del tiro parabólico, vamos a seguir con la clase del mismo tema. Primeramente vamos a ver el objetivo del aprendizaje, que nos dice que es observar la incidencia del movimiento parabólico en la vida cotidiana. Y ahora vamos a ver una pequeña definición sobre el movimiento parabólico, lo que nos dice que el movimiento parabólico resulta simplemente de la unión de dos movimientos, es decir, con el movimiento rectilíneo uniforme, que sería un componente horizontal, y con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que sería con el componente vertical. Entre estos dos se efectúan por la gravedad y el resultado de este movimiento es una parábola. Aquí podemos ver, vamos a ir subrayando con el lapicito
para ver. Aquí nos dice que es una parábola. El resultado de este movimiento. Ya que podemos ver que dentro del eje de las X está el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y dentro del eje de las Y está la caída libre. Ahora vamos a ver lo que nos dice el tiro parabólico horizontal. Nos dice que es el movimiento parabólico que se inicia a una altura sobre el punto de caída y en el que la velocidad inicial es horizontal. Aquí podemos ver que el movimiento parabólico se inicia a una altura. Aquí está la altura sobre el punto de caída. Aquí podemos ver el punto de caída y que la velocidad inicial es horizontal. Podemos ver el punto de caída y ya que la velocidad inicial vendría a ser horizontal y aquí vemos la altura máxima. Ahora vamos a ver lo que nos dice el movimiento parabólico completo. Vamos a ir subrayando. Nos dice que el movimiento parabólico completo es una trayectoria simétrica, ya que la altura de la salida y de la caída es la misma. Entonces aquí podemos ver la altura de la salida es la misma y la altura de la caída también vendría a ser la misma. Y la altura máxima está en la mitad. Aquí podemos ver que está en la mitad. Y aquí está la altura máxima. Nos dice también que el tiro parabólico horizontal o semiparabólico se inicia en el punto medio del tiro parabólico. Aquí podemos ver el punto medio del tiro parabólico. Y su alcance máximo y tiempo de vuelo son la mitad del alcance y tiempo de completo. Aquí podemos ver que nos dice que su alcance máximo y tiempo de vuelo. Aquí podemos ver el alcance máximo y el tiempo de vuelo son la mitad del alcance. Aquí podemos ver la mitad del alcance y el tiempo del completo. Que parte de aquí y que llegaría acá. Ahora vamos a ver cada una de las fórmulas de las ecuaciones del tiro parabólico horizontal. Que nos dice que la velocidad X, o también llamada velocidad constante, es el componente horizontal de la velocidad de la magnitud constante, o aquí también llamada velocidad cero, pues coincide con la velocidad inicial de lanzamiento horizontal. Entonces, la fórmula de esto sería, la fórmula de todo esto vendría a ser, que nos dice velocidad X o velocidad de las ejes X es igual a velocidad cero o también llamado velocidad constante. Ya, ahora nos dice de la velocidad final y de la velocidad inicial, que nos dice que es el componente vertical de la velocidad final de la llegada. La fórmula de esto vendría a ser velocidad final de las ejes Y es igual a gravedad por tiempo. Esto es igual a raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. Entonces la fórmula de esto vendría a ser la que está acá. Ahora vamos a ver lo que nos dice que es la aceleración, que sabemos que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces vendría a ser aquí. Velocidad final sería igual a raíz cuadrada de velocidad de las ejes X al cuadrado más velocidad de las ejes Y al cuadrado.
Ahora el tiempo de vuelo, que es en la mitad de la parábola, que dice el tiempo de vuelo que en la mitad de la parábola. Ahora vamos a ver la altura máxima del lanzamiento sobre el punto final de la llegada. Entonces la fórmula de esto vendría a ser la altura máxima, que sería igual a velocidad inicial por tiempo por velocidad de las ejes X y por tiempo. Entonces la fórmula de esto vendría a ser esto. Ya, el alcance máximo en el tiro horizontal vendría a ser este. El alcance máximo en el tiro horizontal, que vendría a ser tiempo igual 2 multiplicado por altura sobre gravedad, y altura igual a 1/2 por gravedad por tiempo elevado al cuadrado. El alcance máximo. Y ahora el ángulo de llegada vendría a ser la siguiente fórmula del ángulo de llegada. Dice ángulo de llegada es igual a velocidad por el eje de las Y sobre velocidad sobre eje de las X. Ahora vamos a ver unos ejemplos que nos dice: un tenista golpea un mate smash paralelo por el centro de la pista. Ha golpeado la pelota horizontalmente a 108 kilómetros sobre hora y a 2.70 metros de altura. La bola ha impactado a 1,51 metros de línea de fondo contraria. Aquí nos pide que calculemos. Primeramente nos dice que calcule cuánto tiempo estará la bola en el aire. También nos pide que calcule a qué altura pasará la bola sobre la red. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio paso a paso que nos dice 108 perdón. Entonces aquí sería 108 vamos a calcular sobre hora. Esto sería igual a, vamos a calcular a 108. Vamos a calcular en metros, que nos sería por 1000 metros. Sobre 3600 segundos. Ya, esto nos daría, multiplicado todo esto, nos vendría a dar, vamos a multiplicar 108 por 1000 metros, que nos daría 108.000. Entonces pongamos aquí 108.000. Esto vendría a ser sobre 3600 segundos. Ya, y ahora esto le dividimos 108.000 dividido para 3600 segundos. A ver. Entonces aquí sería 108.000 dividido para 3600 segundos, que nos vendría a dar a 30
Aquí serían metros. Acá vendría a ser segundos. 30 metros sobre segundos. Entonces ya sacamos el primer paso. Ahora vamos con el siguiente paso. ¿Qué sería? Vamos a hacer, ahora nos dice que debemos calcular. Vamos a ir subrayando paso a paso con el lapicito. Ahora nos dice que calculemos el tiempo de la bola en el aire. Entonces aquí sería el tiempo máximo igual a velocidad de las ejes X por tiempo de vuelo. Entonces ponemos el tiempo de vuelo es igual a 23.77. Copiamos de aquí menos 1.51. Entonces vamos a hacer acá 23.77, perdón. Menos 1.51. Y esto dividido para 30. Entonces igual. Entonces le restamos 23.77 menos 1.51, que vendría a dar 22.30. Sobre, ya sabemos que calculamos 30 segundos, acá serían segundos, ya, entonces 22.30 le dividimos para 30. Esto dividido para 30 nos vendría a dar a 0.742 segundos. Calculamos lo otro. Y ahora vamos a calcular el literal B. Pero primero lo borramos. Calculamos. Ahora nos dice que la altura que pasa la bola cuando se haya desplazado media pista entre el golpeo sobre la línea de fondo y la red que debemos calcular. Calcular esto y anotamos. Anotamos posición inicial es igual a altura menos gravedad sobre 2 por velocidad de las ejes X elevado al cuadrado por X elevado al cuadrado y reemplazamos. Entonces sería 2.7 menos la gravedad que vale 9.8 y ahora le multiplicamos 2 por velocidad al cuadrado. Esto lo elevamos al cuadrado, entonces vendría a ser de las ejes X 30 elevado al cuadrado y multiplicado por 11.885 elevado al cuadrado. Ya, entonces copiamos este valor y hecho la operación de este ejercicio, de esto nos vendría a dar 0.769 y vamos a restar 2.7 menos 0.769
769 que nos vendría a dar a 1,93 metros. Entonces, la distancia vertical entre la trayectoria de la bola y la cinta de la red sería 1,93 metros. Le restamos menos 0,914 metros, le copiamos de acá. Entonces le restamos 1,93 menos 0,914 que nos vendría a dar a 1,017 metros. Trabajamos siempre con 3 decimales o también podemos trabajar con 2 decimales. Seguimos con la clase. Ahora vamos a ver sobre el tiro parabólico oblicuo, que nos dice que se caracteriza por la trayectoria que sigue un objeto. Entonces se caracteriza, vamos a ir subrayando con el lapicito. Entonces nos dice que el tiro parabólico oblicuo se caracteriza por la trayectoria que sigue un objeto cuando es lanzado con una velocidad inicial que forma un ángulo con el objeto del eje horizontal. Entonces se caracteriza por la trayectoria que sigue un objeto cuando es lanzado con una velocidad inicial. Entonces aquí estaría la velocidad inicial que forma un ángulo. Vamos a ver que se forma un ángulo con el eje horizontal. Aquí podemos ver el eje horizontal. Aquí está el eje de las X. Acá podemos ver el eje de las Y. Entonces la fórmula para calcular el eje de las X sería eje de las X es igual a X0 o X inicial más velocidad X por tiempo. Entonces sería la fórmula para calcular el eje de las X. Ahora, para calcular el eje de las Y sería velocidad inicial. Velocidad inicial es igual a velocidad 0 más aceleración por posición inicial por tiempo. También tenemos otra fórmula para calcular los ejes de las Y que vendría a ser posición inicial igual a eje de las Y más velocidad inicial por tiempo más 12 por aceleración por posición inicial por tiempo y por 2. Ahora vamos a ver otro ejemplo que nos dice que se lanza un pájaro enojado a una velocidad de 25 metros sobre segundo desde una altura de 60 metros. Entonces vamos a ver la fórmula de cada uno de ellos para poder reemplazar y poder realizar el ejercicio. Entonces las fórmulas serían, pues vendrían a ser las fórmulas. La fórmula nos dice, primerito que debemos calcular el tiempo al caer, que vendría a ser raíz cuadrada de 2 por altura sobre gravedad. La velocidad, que vendría a ser gravedad por tiempo. Y la distancia por altura, que vendría a ser velocidad por altura y por tiempo. Entonces, primerito vamos a calcular el tiempo al caer. Entonces sería 2 por 2 por altura. Entonces la altura vendría a ser 60 metros. Y copiamos 60 metros sobre gravedad, que vendría a ser 9,8 metros sobre segundos.
y multiplicado todo esto nos vendría a dar 3.5 segundos. Entonces ya tenemos el primer ejercicio de la primera fórmula, ya tenemos el resultado de esta fórmula. Ahora de la siguiente fórmula nos dice que debemos calcular la gravedad, que vendría a ser 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por 25, que vendría a ser la velocidad, y todo esto hecho esta operación nos vendría a dar menos 19.6 metros sobre segundos. Ahora vamos a calcular la distancia de la altura. Entonces sería la distancia de la altura sería igual a velocidad, que sería 25 metros sobre segundos al cuadrado por, ya sabemos cuánto vale el tiempo, que vendría a ser 3.5 segundos, y esto multiplicado nos daría 87.5 metros. Hecha esta operación nos vendría a dar a 87.5 metros. Y siguiendo con la clase, ahora vamos a ver lo que nos dice. Otro ejemplo, también ya acabamos de ver, como ya acabamos de resolver, seguimos y vamos a resolver un cuestionario en Google Play, perdón. Un cuestionario acerca del tema tratado. Un pequeño cuestionario acerca del tema tratado. Vamos a resolver. Este cuestionario está todo del tema que acabamos de tratar. Está referente al tema que acabamos de tratar y vamos a resolver. Nos dice qué es el movimiento parabólico completo que acabamos de explicar, y ahora vamos a ver que nos dice cómo también es llamado el tiro parabólico horizontal. También es llamado semiparabólico, como lo acabamos de explicar. Ahora nos dice que ¿qué es el movimiento parabólico? Se inicia a una altura sobre el punto de caída desde el punto de origen. Entonces es a una altura sobre el punto de caída. Aquí nos dice resulta de la unión de dos movimientos, entonces sería movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí nos dice dónde se inicia el tiro parabólico horizontal, entonces se inicia en el punto medio. Ya, entonces acabamos. Entonces, esta sería la clase de hoy que acabamos de explicar. Entonces, les agradezco mucho. Muchas gracias.